plastique. Donne-moi ton boum, boum, boum. Hey baby, hey baby, baby, hey baby, baby. Montre-moi ton corps de rêve qui fait tout le bandit, bandit. Hola amigos cibernéticos, ¿cómo están? Pues bienvenidos una vez más a una nueva edición de este tercer curso de la socialdemocracia. En anteriores ocasiones analizamos la historia y evolución de esta ideología desde la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría hasta el fin de la misma. Hoy lo que vamos a estudiar es precisamente los valores y principios que existen en la socialdemocracia en el siglo XXI. Así es que sin más, comenzamos. Después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, el socialismo sufrió una reestructuración en sus principios. Por una parte, los acontecimientos de finales del siglo XX provocaron que fueran cuestionados los métodos y las formas utilizadas por el socialismo real. Por otro lado, ante el fortalecimiento de la democracia liberal, la mayoría de los partidos de izquierda europeos dejaron progresivamente a un lado los principios dogmáticos del marxismo-leninismo y comenzó una tendencia hacia la socialdemocracia. Desde entonces y hasta nuestros días, casi todos los partidos de izquierda del mundo, incluyendo Movimiento Ciudadano, tenemos una ideología basada en los principios socialdemócratas de libertad, igualdad, justicia social y solidaridad. Los congresos de la Internacional Socialista, posteriores a la desaparición de la Unión Soviética, también se orientaron más hacia una ideología socialdemócrata. Como muestra de lo anterior, en la Declaración de la Internacional Socialista de Sao Paulo de 2003, quedaron enmarcados los principios del socialismo moderno en el siglo XXI. En cuanto a la parte política, podemos mencionar que la socialdemocracia siempre defenderá la democracia liberal, representativa y plural, que busca el cambio de las condiciones sociales de forma pacífica y que entienda a la revolución como la transformación del sistema político. En este mismo sentido, los socialdemócratas afirmamos que la alternancia en el poder y la elección de nuestros gobernantes solo se puede llevar a cabo de forma legal y legítima a partir de la vía electoral. Para nosotros, los socialdemócratas del siglo XXI, resulta fundamental la creación de una ciudadanía consciente de sus derechos y obligaciones que permita un cambio positivo en la sociedad. La participación de los ciudadanos es la base de todo sistema democrático que, junto con la división de poderes y la creación de mecanismos de control, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, son el verdadero contrapeso al poder de los gobernantes. En cuanto al aspecto económico, la socialdemocracia moderna defiende las políticas progresistas que favorezcan el bienestar general, anteponiendo los intereses de la mayoría y oponiéndose al fortalecimiento de grupos oligárquicos y monopólicos. Después de la caída del socialismo real, la socialdemocracia afirmó que la sociedad internacional se caracteriza por una dinámica capitalista, donde prevalece la defensa de la propiedad privada, el libre mercado y la competencia. No obstante, los socialdemócratas defendemos la equidad y el fin de toda forma de discriminación económica, donde el libre mercado y la competencia pueden subsistir con los principios de igualdad y justicia social, donde todas las personas tienen las mismas oportunidades económicas y sociales y donde la existencia de la propiedad privada es un derecho inalienable del ser humano, sin que se beneficie la concentración y la centralización del capital en menos manos que tiendan al fortalecimiento de monopolios. Como nunca antes, en el siglo XXI existe una ola globalizadora que se caracteriza por el desarrollo de nuevas tecnologías, medios de comunicación y un intenso flujo de la información que afecta a todos los individuos de la aldea global. Por eso, la socialdemocracia moderna considera que el capitalismo no debe ser eliminado, pero sí regulado, buscando un comercio mundial equitativo donde el Estado sigue siendo el actor principal que garantiza la estabilidad económica frente a las fuerzas del mercado. En el siglo XXI, el concepto de la socialdemocracia tiene que ser necesariamente vinculado con el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos. Desde luego que la base de esta ideología se encuentra sustentada en el derecho de todo ser humano a una vida digna y al reconocimiento de toda persona a expresarse, creer, pensar, desarrollarse, informarse, sentir y ser lo que quiera. Para esto, los socialdemócratas consideramos que el Estado debe garantizar que todos los derechos individuales, sociales y globales sean respetados con la finalidad de alcanzar
un equilibrio total entre el individuo, la comunidad y la aldea global. En cuanto a los individuales, se deben salvaguardar los derechos políticos y civiles de todos los individuos, empezando por el derecho a la vida, a votar y ser votado, a la seguridad jurídica, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la diversidad sexual, así como aquellos que parten del libre albedrío y del derecho a decidir de cada individuo, como son la libertad de pensamiento, de tránsito, de expresión, culto, el reconocimiento a la personalidad y la propiedad privada. En este sentido, quedan incluidos todos los valores del liberalismo. En segundo lugar, el socialismo del siglo XX siempre estuvo preocupado por las luchas sociales y los derechos colectivos de los individuos. Por eso, la socialdemocracia moderna debe necesariamente recuperar e incluir dentro de su ideología aquellos derechos de contenido social que mejoren las condiciones de toda la población. Dentro de estos derechos incluimos todos aquellos que tienen que ver con lo económico, lo laboral, lo social y lo cultural, entre los cuales podemos mencionar el derecho de asociación, de organización, como el hecho de formar sindicatos, a la educación laica y gratuita, a la seguridad social, a la salud pública, al desarrollo económico y al acceso a la cultura, entre otros. Finalmente, existen aquellos derechos denominados por algunos como de tercera generación y que son incluidos por la socialdemocracia por situarse en el marco de la aldea global. Estos derechos, reconocidos como derechos de los pueblos o de solidaridad, tienen su origen a partir de la cooperación entre los individuos y las naciones que conforman a la sociedad internacional. Entre ellos podemos mencionar el derecho a la paz mundial y a la renuncia de la guerra, a la justicia social internacional, a un medio ambiente digno, a la independencia económica y política, al patrimonio cultural de la humanidad, a la cooperación regional e internacional y a la erradicación de la desigualdad entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Finalmente, en cuanto al aspecto internacional, la socialdemocracia también tiene un marco ideológico claro, donde predomina siempre un eje democrático en las relaciones internacionales y en la política exterior de todos los países. Como socialdemócratas, debemos defender los principios básicos sobre la paz entre las naciones, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de otros países, la abstención del uso de la fuerza militar, la eliminación de las armas de destrucción masiva, la renuncia del uso de energía nuclear, así como de otras fuentes contaminantes, el uso de energías renovables, el reconocimiento de las minorías nacionales y los pueblos indígenas o autóctonos, el derecho a la independencia de los pueblos, el respeto a la identidad nacional y las nacionalidades de los individuos, la defensa de los derechos de los migrantes, el reconocimiento del derecho de asilo, así como la erradicación de la pobreza, formas de esclavitud, trabajo forzoso, xenofobia, desnutrición, tortura, trata de personas, analfabetismo, entre otros. Los socialdemócratas debemos entender a la globalización no solo como un fenómeno económico transnacional, sino como una oportunidad global de resolver problemas que superan las fronteras de los estados-nación, con la finalidad de encontrar soluciones regionales y mundiales que busquen el bienestar de toda la humanidad. Asimismo, los que nos identificamos con la ideología socialdemócrata debemos de entender que la sociedad internacional se aleja de la concepción marxista del centro y la periferia, donde ahora predomina un mundo interdependiente y multipolar, donde todos los países desarrollados también necesitan de los países en vías de desarrollo. La solución a los problemas globales empieza desde que cada individuo asume su rol y su responsabilidad comunidad dentro de la aldea global y se fortalece en la medida que las naciones busquen la cooperación a partir del fortalecimiento de los principales organismos gubernamentales, regionales e internacionales. Por eso los socialdemócratas debemos aspirar a la democratización de los organismos mundiales como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que promuevan la construcción de nuevos esquemas de administración internacional donde prevalezca la gobernanza mundial. Finalmente, un socialdemócrata debe identificarse como miembro de la sociedad global, donde hoy más que nunca el respeto y el reconocimiento de la identidad nacional sirve para construir una gran comunidad internacional multicultural que consolida una ciudadanía global que trasciende lo local y lo regional.
amigos cibernautas, hemos llegado al fin de esta tercera edición, donde analizamos los valores y principios de la socialdemocracia en el siglo XXI. Esperamos, como siempre, que haya sido de su agrado. Saludos y nos seguimos viendo en las redes.